El clima en español, vocabulario y oraciones. Hola, en este video aprenderemos el vocabulario básico para hablar del clima en español. Explicaremos cómo hacer oraciones sencillas con los verbos ser, estar y otros más que son muy útiles en este tema. Además, presentaremos varias frases y preguntas esenciales al hablar del clima. Comencemos. El vocabulario sobre el clima. Los dibujos que presentamos a continuación representan parte del vocabulario esencial para hablar sobre el clima en español. Presta atención a la escritura y pronunciación de estas palabras. Escucha y repite. Nubes, nublado. Sol, soleado. Parcialmente nublado. Truenos. Viento, ventoso. Arcoíris. Lluvia, lluvioso. Nieve. Calor, caliente. Frío. Niebla. Tormenta eléctrica. Huracán. Buen tiempo, mal tiempo. Incendio forestal. Erupción volcánica. Inundación. Tornado. Terremoto. Sequía. El verbo estar y el clima. El verbo estar es probablemente el más útil al hablar sobre las condiciones climáticas bajo la estructura el clima más está más un adjetivo sobre el tiempo. Dichas condiciones climáticas serían palabras como soleado, nublado, frío, caliente o lluvioso, entre otras, mismas que vimos anteriormente. Presta atención a estos ejemplos. ¿Cómo está el clima? El clima está nublado esta mañana. ¿Cómo está el clima hoy? El clima está soleado. ¿Cómo está el tiempo? Está muy lluvioso. También podemos usar el verbo estar junto con otro verbo en gerundio para describir un fenómeno natural en progreso. Primero, pondremos estar más un verbo en gerundio y finalmente el complemento, como en estos ejemplos. Está nevando en las montañas. Está lloviendo en mi ciudad hoy. Está haciendo mucho calor ahorita. El verbo ser y el clima. El verbo ser también es muy útil en este tema. A diferencia del verbo estar, el verbo ser se usa para hablar sobre el clima que prevalece en una ciudad, en una estación del año o en un periodo de tiempo específico siguiendo esta estructura. El clima más es más un adjetivo sobre el tiempo. Analiza los siguientes ejemplos. ¿Cómo es el clima en la ciudad? El clima es cálido. ¿Cómo es el clima en el invierno aquí? Normalmente es muy frío.
¿Cómo es el tiempo en tu pueblo? Es muy ventoso. Hay tornados a veces. El verbo hacer y el clima. Otra forma común de hablar del clima en español es usando hace, que viene del verbo hacer más una condición climática como calor, frío, viento u otras. Por ejemplo, Hace calor hoy. hace frío esta noche. Hace mucho viento. El verbo haber y el clima. Finalmente, el verbo haber se usará en su forma hay junto con un sustantivo relacionado al clima siguiendo esta estructura. Hay más un sustantivo más un complemento. Estos son algunos ejemplos. Hay un arco iris sobre las montañas. Hay un huracán en el Caribe. Hay inundaciones en Ecuador. Juntemos todas las piezas anteriores en un último ejemplo combinando gramática y vocabulario. Trata de identificar todo lo que hemos explicado hasta ahora. Hoy, el clima está muy agradable. Afuera está cálido y soleado, así que puedo salir a comprar algunas cosas y salir a caminar. La temperatura está a 28 grados Celsius. En el verano, el clima es bastante caliente en los meses de abril y mayo. Hace bastante calor en julio, pero hace mucho frío en el invierno. Cae nieve o lluvia. Me encanta ver el arco iris y el inicio de la primavera. En el sur hay huracanes en octubre y también hay terremotos de vez en cuando. Llegamos al final del video. Dale me gusta, comparte y suscríbete para ver más contenido. Hasta pronto.